Hola, buen día, ¿cómo están? Respecto de que los teléfonos nos escuchan, yo no tengo la menor duda, porque en el día de ayer cuando hice el video respecto del libro de Thomas Humber llamado El misterio del sudario de Cristo, les había comentado que había tomado conocimiento del Santo Sudario a través del libro Caballo de Troya, escrito por J. Benítez. Y fue así que durante esta mañana me apareció un video en mi teléfono en donde J. Benítez hablaba concretamente de la sábana santa de Turín. Y no solo eso, sino que explicaba que había escrito un libro específico sobre ella que se denomina El Enviado. Y cuando fui a mi biblioteca me encontré con que tenía el libro e incluso recordé que nunca lo había leído. Por eso seguramente a partir de su lectura podré ampliar la información del libro de Thomas Humber y ese es el objetivo de este video. Con relación al libro me voy a centrar específicamente sobre la información incremental que aporta sobre la sábana santa y no voy a tomar en consideración algunas especulaciones del autor en cuanto a que terminan por dar título al libro. Eso lo dejo en manos de ustedes si les interesa. El relato de este libro comienza con un suceso que ocurre en Londres en el año 1977, cuando se produce un primer simposio en el cual distintos investigadores a nivel mundial se encontraron para exponer diferentes trabajos con relación al sudario. Entre los presentes se encontraba el navarro José Luis Carreño Echandía, una persona que durante muchos años se había dedicado a estudiar la sábana santa, y en el momento que estaba exponiendo el joven doctor Edwin Schamper de los Estados Unidos, es que Carreño le pregunta si a partir de sus estudios era posible asegurar que la sábana no se había generado por contacto, a lo que el joven científico respondió que absolutamente y definitivamente estaba descartada esa posibilidad. No solo eso, sino también comentó que habían considerado la posibilidad de construir una imagen a partir de asociar a una pequeña parte de la sábana, caracterizada por sus coordenadas cartesianas y en altura por su grado de iluminación, y ese grado de iluminación se encontraba en relación al chamuscamiento que presentaba la sábana en cada punto. Y cuando le pidieron a su sistema de procesamiento de imágenes, al que habían denominado BP8, que construyese una imagen a partir de esa información, el resultado había sido una sorprendente revelación, porque las marcas de las sábanas resultaron ser tridimensionales, tal que a mayor distancia entre la superficie exterior del cuerpo y la sábana, menor era el nivel de chamuscamiento. Asimismo, para quienes hayan tenido la posibilidad de escuchar mi otro video sobre la sábana, les comentaba allí que pareciera ser que su periplo con el paso del tiempo fue de Palestina hacia Edesa, en la actual Turquía, luego a Francia y finalmente a su destino definitivo, que es la ciudad de Turín en Italia. Al respecto de esa situación, el 23 de noviembre de 1973, y por voluntad del cardenal Pellegrino, la sábana de Turín fue expuesta y mostrada a los italianos a través de las cámaras de televisión, mientras esa misma noche un criminólogo suizo de fama mundial, el doctor Max Frei Sulzer, en compañía de otros científicos, extrajeron una pequeña muestra que fue sometida a estudios palinológicos. La palinología es la disciplina científica que se dedica al estudio de los granos de polen. Y fue con su humilde tesoro que realizó un hallazgo que iba a ser decisivo, porque en el tejido, y a pesar del tiempo transcurrido, había granos de polen
de plantas desérticas propias de Palestina, comprobando también que el polen más frecuente era idéntico al que se encuentra comúnmente en los estratos sedimentarios del lago de Genesaret. Y por si esto fuera poco, el palinólogo demostró al mundo que entre las fibras del tejido había muestras de polen de plantas correspondientes a Asia Menor, más precisamente a las inmediaciones de Constantinopla, y otro tanto ocurría con gránulos de origen francés e italiano, es decir, había polen de todas aquellas zonas por donde había peregrinado la síndone. Fue así que llegó a una conclusión definitiva. La sábana no era una falsificación. Otro aspecto importante de los trabajos de Eric Schamper fue el siguiente. Schamper afirmó que una hipotética acción química o bacteriológica queda excluida en la formación de la imagen en el lienzo, es decir, que se debe descartar la formación de las huellas por contacto. Esta idea es una clara revelación de que la huella de la sábana de Turín no es de origen químico. Así, la imagen no pudo formarse sobre el tejido de lino por una transposición de materia, como tampoco pudo formarse por un acontecimiento externo, como hubiera podido provocar la pintura. Respecto de los trabajos de Vignon, comentados en el otro video, que refería a un proceso de impresión por vapores, la inevitable objeción a esta hipótesis fue que la difusión de los vapores no es ortogonal, sino multidireccional, es decir, que los gases amoniacales se habrían difundido en todas las direcciones, como sucede típicamente con cualquier otra clase de gas. Y de esta manera era o es totalmente improbable lograr una impresión con la perfección que nosotros podemos observar en la sábana. Por otra parte, también están los trabajos del cirujano Cordiglia, quien afirma que no le fue posible centrar a Jesús de Nazaret en ningún tipo étnico de su época. Esto resulta sumamente paradójico si tenemos en cuenta las raíces del nazareno a lo largo de la historia del pueblo judío. Ese dato no puede sorprender desde el punto de vista teológico, puesto que según se afirma en los Evangelios, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y no hubo entonces mediación alguna del código genético de un hombre. Posiblemente, y a mi modo de ver, el capítulo más apasionante del libro es el número 8, que fue titulado como Una radiación salió del cadáver. Según los técnicos de la NASA, el grado de intensidad de la imagen en el lienzo está en función de la distancia del cuerpo al mismo. Como ya se dijo, con la información grabada en la sábana, los científicos construyeron un sistema que incluyó 3 variables. Las 2 primeras son las coordenadas cartesianas que sitúan o localizan un punto de la sábana en el conjunto del lienzo, y la tercera corresponde al grado de intensidad luminosa de la imagen de Jesús en ese punto concreto. Sabemos de la práctica fotográfica que en una película no se registra información tridimensional. E incluso, para verificarlo, los investigadores hicieron uso del retrato realizado por Cusetti, que una vez sometido al analizador BP8 daba una clara distorsión, y también utilizaron el del pintor Refo, mostrándose igualmente descompuesto, ya que el rostro quedó hundido y la totalidad de la composición claramente plana. Es decir, si la ansiada tridimensionalidad no había sido logrado por 2 reconocidos artistas del siglo XX, ¿cómo podemos aceptar que lo hubiera conseguido algún pintor o mago de los primeros siglos de nuestra era? La gente de la NASA seguía afirmando que no hubo contacto directo,
pero sí una radiación o energía desconocida para nosotros que chamuscó el lienzo y lo hizo de manera uniforme. Y por si esto fuera poco, ¿cómo explicar que las señales registradas en la espalda no hayan aparecido aplastadas, siendo que Jesús, según los estudios médicos, habría pesado unos 80 kilogramos, que tumbado sobre su espalda debiera haber generado una imagen diferente de la frontal, dada la presión actuante? Entonces, ¿cómo podemos explicar la uniformidad de la impresión tanto en la zona superior como en la inferior? Como dicen algunos investigadores, pareciera ser como si el cadáver se hubiese esfumado o vaporizado. También decían sobre el sepulcro que en el instante de la radiación debía encontrarse en la más absoluta oscuridad, a lo que un prestigioso arquitecto italiano llamado Nicolò Mosso realizó un interesante informe sobre este capítulo, afirmando que el hombre de la sábana, en el instante en que quedó impreso en el tejido, todo el ambiente se encontraba en una oscuridad absoluta, ya que efectivamente no se observan sombras directas o indirectas proyectadas por ningún foco luminoso externo. Entonces se pregunta, si no había una fuente externa de luz, ¿dónde hay que localizar el foco de energía, el foco de radiación, de calor o de lo que fuera? Solo queda un camino, y es que la radiación tuvo que partir del interior del cadáver. Y para colmo, la gente de Pasadena, es decir, de la NASA, afirmó también que esa radiación desconocida para la ciencia tuvo que ser igual en todos los puntos del cadáver. Solo así se podría impresionar con la misma intensidad luminosa partes tan diferentes y distantes como la nuca y los pies. Y esa energía, prosiguieron, solo pudo arrancar del interior del cuerpo, sino cómo explicar que la espalda y el pecho hayan sido radiados de idéntica forma y con la misma fuerza. Por último, las marcas para poder asegurar su uniformidad, solo podrían haberse producido con el cuerpo levitando, en ninguna otra condición. Entonces se puede concluir de todo lo que hemos relatado lo siguiente. De la mano de la ciencia se ha demostrado que la llamada Sábana Santa de Turín es un lienzo del tiempo de Jesús de Nazaret. De la mano de la ciencia ha sido probado que la imagen que aparece en dicho paño de lino es un negativo fotográfico. De la mano de la ciencia, expertos de la NASA anunciaron al mundo que dichas huellas solo pudieron formarse a causa de una enigmática y poderosa radiación. De la mano de la ciencia, se ha puesto de relieve que algo tan extraño como revolucionario, a los que los creyentes llamaron resurrección, ocurrió en la oscuridad de aquel sepulcro hace algo más de 2000 años. Finalmente, que de la mano de la ciencia, se sabe que este ha sido el primer caso científicamente medido en el que un cadáver levita e irradia la energía suficiente como para chamuscar una sábana que lo envolvía. Les pregunto, después de toda esta evidencia, ¿consideran que todavía hay margen para no creer en Jesús? Bueno, les mando un saludo y hasta el próximo video.